Buenos días, mi nombre es José Ceballos, es un placer estar acá con ustedes. Quiero agradecer a toda la comité y al Congreso para esta invitación para los miembros de la Academia Americana de Cabeza y Cuello. Hoy les voy a hablar sobre cáncer de orofaringe, específicamente cáncer de orofaringe causada por el virus VPH. Yo trabajo en este hospital que ven acá, que es en St. Louis, Missouri, y la ciudad de St. Louis es bien conocida por el evento famoso que tenemos ahí, y además el equipo de béisbol Cardenales. En los últimos 30 años ha habido un crecimiento muy grande de incidencia de cáncer de orofaringe. Y lo que se notó hace más o menos 20 años en Estados Unidos es que esto fue causado por la infección del virus VPH. Y como ven acá, estamos viendo actualmente más o menos 15.000 casos al año en Estados Unidos de orofaringe, y 60 a 70% son causados por el virus. No son los cánceres causados típicamente por tabaco o alcohol. Los pacientes generalmente son más jóvenes, dentro de 45 hasta 60 años, y en algunos casos no son fumadores. En muchos casos sí son fumadores, pero no son los fumadores que típicamente asociamos con cáncer de cabeza y cuello. Y generalmente estos pacientes presentan a etapas distintas que los cánceres causados por tabaco. Tienen ganglios grandes y císticos, y los tumores generalmente son más pequeños. El doctor va a hablar mucho más sobre el tema de biología molecular de cáncer de VPH positivo, pero acá quiero mencionar nomás que biológicamente esos cánceres son distintos. Las mutaciones que vemos en DNA de estos cánceres son bien diferentes y son células esquamosas, pero realmente los cánceres son diferentes. Para diagnosticar un cáncer causado por VPH de cabeza y cuello, cuando llega un paciente, generalmente esos pacientes llegan con ganglios grandes en el cuello, y hay una prueba muy importante que todos los casos deben conseguir cuando es un caso de cáncer de orofaringe, de amígdala, de base de la lengua, que es P16. Es una prueba inmunohistoquímica barata, no cuesta, muy costosa, pero es muy importante para todos los casos de VPH de orofaringe para poder determinar si el tumor molecularmente es causado por el virus o por tabaco. Es un caso positivo. Acá ven P16, que es parte del seguido molecular de esos tumores, que es lo que llamamos un marker muy bueno para lo que es cáncer causado por el virus. Como explicaba, la incidencia de este cáncer ha subido muchísimo en Estados Unidos. En los últimos 20 años hemos notado que los cánceres causados por el tabaco de cabeza y cuello han bajado bastante, esto es sobre los últimos 30 años. Pero esto es resultado porque hay menos gente fumando tabaco en Estados Unidos, por eso los cánceres también han bajado. Pero lo que hemos contado es que cánceres orofaringes han subido, y por mucho tiempo no se sabía por qué. Ahora sabemos que es causado por el virus. Acá ven también, como explicaba, que cánceres causados por VPH han subido, mientras cánceres negativos han bajado en los últimos 30 años, y estamos proyectando que los cánceres causados por el virus de cabeza y cuello van a ser los cánceres más comunes de VPH positivo, comparado al cáncer cervical. Se ha vuelto el cáncer más común causado por un virus en Estados Unidos, y probablemente en el futuro de todo el mundo. Para el año 2020 va a ser el cáncer más común causado por VPH. Acá ven un mapa global de la incidencia, y ven que generalmente los países como Estados Unidos, países en Europa, Brasil, estamos viendo bastante casos de cáncer de orofaringe. México, acá ven, la incidencia no es tan alta, y podemos hablar por qué, y algunos temas sociales que están influenciando la razón por qué vemos estos cánceres más comunes en países como Estados Unidos y Europa, y menos en México, en Perú, que es donde yo nací, y en otras partes de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Cómo es que la gente le da cáncer causado por VPH? La razón es infección con el virus oral. Esas infecciones se ven mucho más en hombres que en mujeres, y por eso vemos el cáncer mucho más en hombres que en mujeres. Y esa infección es más común en gente que está fumando.
pero no es necesariamente, como explicaba, también puede tener infección alguien que no fuma, pero vemos gente que fuma, le da mucho más infección. No estamos hablando ahora de cáncer, de infección. Una parte muy importante de la historia de estos cánceres es que del tiempo de infección a manifestar un cáncer son 20 a 30 años. Por eso la gente que se está infectando con VPH actualmente no le va a dar cáncer por lo menos por 30 años, 20 a 30 años. Es un fenómeno epidemiológico muy importante y muy interesante, que demora tanto tiempo este periodo de latencia, que demora tanto para ir de infección crónica hasta cáncer. Sabemos que hay muchos diferentes tipos de cáncer de VPH. Hay unos que causan enfermedades benignas, y también, como sabemos, hay muchos tipos que causan cánceres, enfermedades malignas. En cáncer cervical, el número 16 y 18 son los más comunes. En cabeza y cuello, 90% más o menos, 92% son causados por VPH número 16. Otro tema muy interesante de este virus, esta infección, es que hay un periodo bimodal en lo que es infección. Ahora, como explicaba, estamos hablando de cánceres, no de cáncer, pero de infección. Lo que vemos es que cuando vemos una población entera, como Estados Unidos, en la edad más o menos de 20 y otra vez en los años 50, de edad de 50 a 60, es que vemos los dos peaks de incidencia de infección con VPH positivo en la saliva, en la boca. Acá es donde la gente se infecta generalmente. Comienzan a tener relaciones sexuales y comienzan a infectarse con VPH positivo, y acá es donde se manifiesta el cáncer. Por eso, hasta ahora no sabemos por qué existe esto. Puede ser que el sistema inmunológico comience a bajar mientras subimos edad, y por eso vemos más infección en esos años. Una cosa también bien establecida en lo que es cáncer de cabeza y cuello es que el virus, el riesgo de cáncer de cabeza y cuello causado por VPH está directamente relacionada al número de parejas sexuales de vida. Y acá ven que el riesgo sube bastante dependiendo de cuántas parejas sexuales alguien ha tenido en la vida. Y por eso sabemos que este es un cáncer transmitido sexualmente. Eso es obvio y reconocido ahora. Hay varias vacunas que se han desarrollado para este cáncer, y lo importante es que funcionan no solamente para cáncer cervical, pero también para cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo sabemos eso? Han habido estudios, eso es un estudio importante de Costa Rica, donde mostraron que el tazo de infección en saliva bajó en pacientes que fueron vacunados como joven, y luego el riesgo de tener infección baja bastante después de obtener la vacuna. Ahora que hemos hablado un poco sobre la epidemiología de esta enfermedad, quiero hablar un poco sobre sobrevivencia y cómo esto ha cambiado, cómo la epidemiología ha cambiado la manera como tratamos a pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Esto es un estudio que se hizo en MD Anderson, un colega mío que se llama Eric Sturgis. Y lo que ellos notaron es que comenzaron en los años más o menos 50, comenzaron a ver un grupo de pacientes que se notaba que les iba mejor comparado a otros pacientes. Y esta no se sabía por qué en esta época no se estaba haciendo pruebas de P16, de VPH. Pero sí comenzaron a notar que había diferencias. Si ven los datos entre 1950 a 95, comparando a 95 hasta 2004, la sobrevivencia era mucho mejor. Y por mucho tiempo se pensaba que la razón por qué era mucho mejor porque la tecnología quirúrgica, la tecnología de radioterapia era mejor. Pero en realidad esa no es la razón. En realidad la biología era la razón por qué la sobrevivencia era mejor en cabeza y cuello. Y por eso hemos progresado bastante en lo que es cirugía, en lo que es reconstrucción, en lo que es radioterapia. Pero en realidad la razón por qué vemos esto no es porque nosotros hemos mejorado, pero porque el cáncer ha cambiado. Y este fue un artículo muy importante que se publicó en 2010, el doctor Eng, en MD Anderson también,
que mostraron por primera vez, bueno, se había mostrado anteriormente, pero este fue el estudio más grande, más importante, donde se mostró que realmente hay diferencias importantes entre los pacientes que tienen cáncer de VPH positivo y negativo. Que los pacientes con VPH positivo les va mucho mejor. Los tumores responden mucho mejor a radioterapia y hasta como daba Lorchen, también responden muy bien a cirugía. Pero esto fue muy importante porque comenzamos a notar que en unos casos el tratamiento que estamos dando para esos pacientes puede ser que sea muy agresivo. Le estamos dando demasiado radioterapia o cirugía o quimioterapia. En algunos casos podemos bajar la intensidad de esos tratamientos y todavía lograr la sobrevivencia igual. Hay un grupo de pacientes que son VPH positivos que también tienen sobrevivencia intermediata comparado a VPH negativo. Y esos son los pacientes que fuman. Cuando hay un tumor que es VPH positivo, pero el paciente fuma, pero fuma de una manera crónica, más de lo que llamamos 10 pack years, que es una manera de calificar más o menos cuánto un paciente fuma en toda la vida. Esos pacientes tienen una sobrevivencia entre los VPH negativos y los VPH positivos que no fuman. Por eso acá ven riesgo bajo, que son los nunca fumadores. Esto es los negativos, los pacientes que son VPH negativos. Y en el medio vemos los pacientes que fuman, pero tienen tumores que son VPH positivos. Y ese es un grupo muy interesante, porque no sabemos por qué el hecho que están expuestos al virus y también a tabaco, eso causa que no que se pongan peor, pero que sea una sobrevivencia intermediata. Ese es el grupo que yo estudio en el laboratorio, hablando de la biología molecular de esos cánceres, que me interesa bastante. Otros temas importantes es un artículo que publicamos hace 2 años más o menos en la revista Oral Oncology, donde mostramos que si tienes un tumor que es P16 positivo, pero que es VPH negativo, a esos pacientes no les va tan bien como uno que es P16 positivo, VPH 16 positivo. Hay algunos tumores dentro del VPH positivo que por alguna razón no se encuentra el virus, se encuentra P16, pero el virus es otro tipo de virus o no se encuentra el virus y no sabemos por qué, pero en esos casos no les va tan bien a los pacientes. Puede ser que en esos casos el cáncer no es realmente causado por VPH. Puede ser que haya otros característicos del tumor que todavía no reconocemos. Por eso es lo que estudiamos nosotros en el laboratorio, para poder determinar realmente por qué la sobrevivencia es diferente en esos pacientes. Ese es otro artículo importante que se publicó hace unos años, donde mostraron que, como ustedes saben, generalmente cuando hay un tumor VPH negativo, un tumor de la lengua, y el tratamiento fracaso, le dan radioterapia, por ejemplo, y el tumor vuelve, es recurrente, y generalmente la sobrevivencia para los pacientes es muy mala. Vamos, más o menos 25% están vivos en 5 años, ¿no? Pero lo que hemos encontrado con los pacientes que son VPH positivos, después de una cirugía de rescate, todavía les va muy bien. Es un tema muy importante porque podemos justificar casos como este. Es un paciente que yo operé hace ya 3 años y decidimos tratarlo con radioterapia, pero después de un tratamiento de radioterapia el tumor persistía, todavía estaba ahí. Por eso se tenía que hacer una cirugía más grande. Este es un colgajo del busto que usamos acá para reconstruir la lengua, la base de la lengua. Ese es el tumor, y al paciente le fue muy bien. Esos pacientes, como decía, son más jóvenes, no son fumadores crónicos. Por eso podemos hacer una cirugía como esta y el paciente puede tener una vida todavía larga, buena, en muchos casos. Y esto es distinto a la población de pacientes como este, que son VPH negativos. También, como este cáncer no es causado por el tabaco, se ve mucho menos cáncer de pulmón en esos pacientes, o otros cánceres que a veces pueden ser causados por tabaco. Y este es otro tema epidemiológico muy importante, que comparado a un fumador, obviamente se va a ver mucho menos de lo que es cáncer de pulmón o cabeza y cuello en pacientes con tumores causados por el virus.
Otro tema que es actual, que es muy importante, es que no sé si es algo que se ha puesto acá todavía, pero han cambiado el staging, las etapas de esos tumores. Como notamos que había tanta diferencia entre los BPH positivos y negativos, hemos cambiado ahora la estratificación para esos tumores. Y ahora hay diferentes etapas, una es clínica, otra es patológica, y no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que hemos notado es que el rol prognóstico de los ganglios está disminuido, porque puede ser un ganglio muy grande, pero todavía responder muy bien al tratamiento. Pasar por esto. Acá ven, por ejemplo, que anteriormente las etapas realmente no se podía distinguir entre 1, 2, 3 y 4 para tumores BPH positivos, pero ahora con las nuevas etapas sí se puede distinguir muy bien entre 1, 2 y 3. Bueno, les quiero avisar que vamos a tener la reunión de la Academia Americana en Atlanta el año siguiente, y en octubre de este año, disculpa, y es una reunión como esta también muy grande y muy importante para lo que es otorrinolaringología y cabeza y cuello. Muchísimas gracias por su atención.